Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Hoy vamos a ver las preguntas de la semana 7 del ciclo 2017-2. Bueno, empecemos. Pregunta 1. Existen tres tipos de discriminación de precios. Primer grado, discriminación perfecta, ocurre cuando el vendedor conoce la disposición de pagar de cada consumidor y le cobra el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad. 2. Segundo grado. Ocurre cuando el vendedor ofrece distintas opciones de combinación del producto o servicio de modo que de inducir de que los consumidores se autoseleccionen. Y tercer grado. Ocurre cuando el vendedor cobra diferentes precios a diferentes grupos de consumidores. Entonces, por ejemplo, A. El consumidor que compra más unidades pagará un precio menor que otro que compra menos unidades, pero si ambos compran la misma cantidad pagarán el mismo precio. B. Los billetes de avión y otros tipos de transporte, las compañías telefónicas y las salas de cine cobran diferentes precios a niños, estudiantes, pensionistas y otros. C. Un doctor que, siendo el único del pueblo, conoce bien a sus pacientes y le cobra de acuerdo a su disposición a pagar. Entonces, la relación de cada tipo de discriminación con sus respectivos ejemplos sería A, B, C, D o E en las combinaciones que ustedes tienen presente para no repetírselas. Entonces, veamos cuál sería la combinación adecuada. ¿Ya? Yo sé que ya han hecho la primera selección. 1 es la C, la de primer grado o discriminación perfecta. Dice, ocurre cuando el vendedor conoce la disposición de pagar de cada consumidor y le cobra el precio máximo que está dispuesto a pagar. Yo como un doctor de pueblo, yo sé y he podido ver los que es doctores de pueblo, atiende a todos. Obviamente el que tiene dinero le cobra la cuota máxima que pueda cobrarle. El que no tiene le cobra algo módico y a veces solamente significativo. Entonces, esa es la C. La 1 es la C. La 2, ¿ya? Yo sé que ya también la han identificado, es el segundo grado. Ocurre cuando el vendedor ofrece distintas opciones de combinaciones. ¿Ya? Es la A. El consumidor que compra más unidades pagará un precio menor que otra que compra menos unidades. Pero si ambos compran la misma cantidad, pagarán el mismo precio. Esta es la del segundo grado, donde son diferentes combinaciones por cantidades. Obviamente, si me compras cantidad, te voy a cobrar menos. Si me compras menos, te voy a cobrar más. Pero cuando ambos compran la misma, ya no hay una combinación, pagan el mismo precio. La 2 es la A. Y obviamente, ya, la 3 es la B. Los billetes de avión, los transportes, los cines te cobran diferentes tipos, te cobran diferentes precios a diferentes consumidores, ¿no? Obvio, el avión, como ya hemos visto en los ejemplos de los videos, las aerolíneas te cobran distintos precios. Los medios de transporte, o sea, simplemente comprar el pasaje en agencia o comprarlo en la carretera tiene otro precio, ¿no? El ir en las líneas aerocomerciales, el ir en el ala o ir en la cola tiene otro precio que ir adelante, ¿no? Primera, segunda clase, si lo compras antes, si lo compras después, etcétera, ¿no? En el mismo cine, ¿no? Niños, para ver una misma película, niños cobran un precio, adulto otro, adulto mayor otro, ¿no? Si te sientas adelante, si lo compras por internet, tiene otro precio, etcétera. Entonces, la respuesta, como les dije, es la C. 2. En el Perú ya se conoce esa experiencia, por lo que aquí recomendamos algunos efectos de control de precios. 1. El control de precios era frecuente hasta antes de los años 90. 2. El control de precios era frecuente después de los años 90. 3. El control del tipo de cambio generó mercados negros. 4. El control de tipo de cambio generó mercados paralelos. 5. En la región aún se insiste en la política de controlar los precios. Entonces, ¿cuál sería, se podría considerar como verdaderas? Sería la B. ¿Por qué? ¿El control de precios era frecuente hasta antes de los años 90? Sí, se controlaba el precio, ¿ya? Eso pasaba en los años 90, ¿ya? Entonces, es verdadero. El control de precios era frecuente después de los años 90, después de los efectos que vimos en los años 90,
ya no se controla el precio, no hay un control de precios, ¿no? La 3, ¿el control del tipo de cambio generó mercados negros? No, el control del tipo de cambio lo que generó fue mercados paralelos. El mercado paralelo de Ocoña, que era un lugar donde se compraba y vendía dólares, obvio, porque en la época de la crisis que tuvimos, la gente utilizaba sus intis, los compraba y se iba a comprar dólares para evitar la devaluación, ¿no? Y la pérdida del valor del inti, ¿no? Lo que no pasaba con el dólar. Entonces, la 4, el control del tipo de cambio generó mercados paralelos, es verdadero. Y la 5, en la región aún hay algunos países, Venezuela, en algunos casos Bolivia, donde hay control de precios, donde se insiste en política de control de precios, que no debería ser. Entonces, la respuesta es la B. 3. Causas de la desigual distribución de los ingresos. 1. La estructura productiva y tecnológica del país. 2. La estructura de la propiedad de los recursos y del capital. 3. El aporte de los empresarios como origen de la riqueza. 4. La plusvalía o trabajo no pagado. 5. El inadecuado pago a los funcionarios públicos que es responsabilidad del Estado. Entonces, la respuesta ya sería la C. ¿Por qué? La desigual distribución de los ingresos, una de las causas es la estructura productiva y tecnológica del país. ¿Por qué? Recuerden lo que vimos en el tema de los factores productivos. Lamentablemente, la estructura productiva, es decir, las máquinas, las herramientas, el dinero para producción, están en manos de la clase social pudiente, es decir, del capitalista, ¿ya? Mientras que ellos tengan eso, a la hora de repartir en la distribución, ellos recibirán más. El trabajador lamentablemente seguirá recibiendo solamente su salario. Por eso uno dice, en la distribución ¿es desigual? Sí. ¿Equitativa? Sí, porque tú recibes lo que pusiste. Y mientras que los capitalistas, el dueño de la empresa siga teniendo la estructura productiva, las máquinas, herramientas, ¿ya? Él ganará más. 2. La estructura de la propiedad de los recursos y el capital, como le dije, parte de eso, los recursos, el capital, el dinero siguen en manos de el capitalista, el dueño de la empresa. Por eso ellos van a seguir ganando más que el trabajador. 3. El aporte del empresario como origen de la riqueza no tiene nada que ver con, porque es el aporte del empresario como origen de la riqueza no tiene que ver con la igual distribución de los ingresos. La plusvalía o trabajo no pagado tampoco, porque la plusvalía o trabajo no pagado también tiene que ver con la desigual distribución. ¿Por qué? Porque, ¿qué es plusvalía? Son todos los beneficios que por ley le corresponde al trabajador, pero se lo queda el empleador. Entonces, al no repartirle eso que le corresponde, extiende y hace más amplia la desigual distribución de los ingresos. Si ya de por sí el salario es bajo y todavía, aún así, los beneficios que deberías tener por trabajar y deberías estar en planilla, no los tienes, obvio que lo único que hace es ampliar la brecha de desigualdad. Y la 5, el inadecuado pago a los funcionarios públicos. Bueno, el inadecuado pago de los funcionarios públicos, ya que es parte del Estado, no tiene que ver con la distribución de los ingresos. 4. Los usuarios que viven en 879 distritos situados en zonas declaradas en emergencia debido a los eventos climáticos ocurridos durante los primeros meses del año en el país, recibirán en agosto una extraordinaria de 200 soles del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Entonces, la respuesta sería, muy bien, B, subvención. Lo que se recibe de parte del Estado, o sea, el Estado va a entregar 200 soles a las personas o los usuarios que viven en estos 879 distritos que fueron declarados de emergencia por el fenómeno climático del Niño Costero, ¿ya? Recibirán esta subvención extraordinaria. ¿Qué significa subvención? El Estado le va a pagar ese dinero, va a solventar ese gasto, ¿ya? Para esta persona, porque el Estado considera necesario apoyar a
esta parte de la población. Entonces, la respuesta es la B. 5. Determine la verdad o falsedad. Las consecuencias de una injusta distribución de la riqueza son, ¿ya?, la desnutrición, el terrorismo, la huelga, ¿ya?, corrupción, subdesarrollo. Veamos. Como consecuencia de la injusta distribución de la riqueza es la desnutrición. ¿Verdadero o falso? La desnutrición es la consecuencia de una injusta distribución. Sí, al no haber una justa distribución, una de las consecuencias es que los niños estén desnutridos, porque al tener menos recursos no pueden alimentarse adecuadamente. Entonces, verdadero, ¿no? Terrorismo, ¿es una consecuencia de la injusta distribución? No, el terrorismo no es una consecuencia de la injusta distribución. El terrorismo fue un pensamiento que llevó al país a una guerra interna. Y no fue como consecuencia de la injusta distribución, no fue como consecuencia de pensamientos extremistas, ¿no? Entonces, falso. Huelgas. Las huelgas es las consecuencias de una injusta distribución de la riqueza. Como la gente no estaba conforme con el dinero que recibía, obviamente salía a las calles a pedir homologaciones y pedir por sus derechos. Entonces, verdadero. La corrupción, ¿ya?, es una consecuencia de la injusta distribución. Falso. No se puede justificar la falta de ética y corrupción porque hay una injusta distribución. Eso no. Y el subdesarrollo sí es una consecuencia de la injusta distribución. Lo que nos ha llevado al país a ser un país subdesarrollado es que no se distribuye justamente la riqueza en el país. Por tanto, la respuesta sería la C. 6. Tradicionalmente el comercio ambulatorio ha sido considerado como el por antonomasia. Sin embargo, no es más que una de las distintas manifestaciones del problema que consiste en el desarrollo de actividades comerciales en la calle, al margen de las disposiciones legales. En término comercio ambulatorio evocó dos actividades definidas: la del comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo productos o servicios sin un lugar fijo donde establecerse, y la del comerciante que expende mercadería o presta servicios desde un punto fijo en la vía pública. Entonces, la respuesta sería, y estamos hablando sobre un mercado de tipo informal. ¿Por qué? Mercado negro no es, o sea, acá están hablando del comercio ambulatorio. El comercio ambulatorio no necesariamente es un mercado negro, ¿ya? El mercado subterráneo, ¿no? El mercado subterráneo no existe. Economía subterránea existe, que es el sinónimo de mercado informal. Mercado ilegal, por estar vendiendo o sea, generar comercio ambulatorio no necesariamente es un mercado ilegal. No todo, porque no especifica qué está vendiendo. Mercado formal, obviamente que no es. El comercio ambulatorio, como actividad de comerciantes que deambulan por la calle para vender un producto o servicio, es característica de un mercado informal. Aquel que no tiene un punto fijo, no está supervisado por el Estado y no tiene ninguna supervisión formal, ¿ya? Estamos ante lo que nosotros denominamos economía subterránea o mercado informal. Lo que les comentaba en clase, ¿no? La tía veneno de la esquina, ¿no? El que te vende canchita, el que te vende juguetes en el suelo sin un permiso formal. 7. Según la información del gráfico, responder a qué proposiciones son verdaderas o falsas. A ver. 1. El nivel de pobreza de Lima duplica a la de Ica. Sí, es verdadero porque no solamente duplica, ¿ya?, sino que hasta triplica, está muy por encima del doble. Entonces es verdadero, ¿ya? Apurímac y Ayacucho son las regiones más pobres, ¿ya? Apurímac y Ayacucho son las regiones más pobres. Veamos. Apurímac y Ayacucho son las regiones más pobres.
acá está Apurímac, acá está Ayacucho, y no, es Cajamarca y Huancavelica. Por eso es falso. Verdadero, falso. Como le decía, el nivel de pobreza de Lima obviamente que duplica, sobrepasa el doble de Ica. ¿Ya? Apurímac y Ayacucho no son las regiones más pobres, lo es Cajamarca y Huancavelica. Su nivel de pobreza de Arequipa y Tumbes es más alta que Ica. Sí, porque Ica el nivel de pobreza, ¿ya?, es más baja. ¿Ya? Entonces, la 3 también es verdadero. La provincia de Lima y Callao tiene el nivel de pobreza más alto que Junín. La provincia de Lima y Callao tiene el nivel de pobreza más alto que Junín. No, Junín lo tiene más alto. Entonces, esto es falso. Los niveles de pobreza más altos del país lo tiene Cajamarca, verdadero, como les decía. Entonces, la respuesta es la E. Un poco analizando los niveles de pobreza de los cuadros. 8. Espacio. Es la parte de la distribución de la riqueza que le corresponde al Estado. Espacio. Transferencia de recursos del Estado a empresas o consumidores. Los subsidios pueden ser directos o indirectos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tributos, subsidios, tributos, subvención, tasa, contribución, impuestos, subvención, tributos con donación. La respuesta es la A. Los tributos es la parte de la distribución de la riqueza que le corresponde al Estado. A la hora que vemos el tema de producción, circulación y a la hora de distribuir la riqueza, la parte que le corresponde a esa riqueza al Estado se llama tributos. Y la transferencia de recursos que del Estado a empresas o consumidores se llama subsidio. Acá todavía está el nombre. Los subsidios pueden ser directos o indirectos. Entonces la respuesta es la A. Pregunta 9. El análisis del siguiente gráfico nos indica que son verdaderas las siguientes proposiciones. 1. Cusco, a pesar de su gran turismo, refleja una pobreza del 18.8%. De acuerdo a este cuadro que muestra la pobreza del Perú, que muestra indicadores como pobreza extrema, situación de pobreza, ¿ya?, la evolución desde 2009 al 2013, en lo que es la población en situación de pobreza que ha disminuido, la pobreza extrema que va disminuyendo también, se muestra la pobreza por departamento. Ahora dice, Cusco tiene una pobreza de 18.8. ¿Es verdadero? Sí. La pobreza extrema entre el año 2009 y al 2013 se ha reducido en mayor porcentaje que la pobreza. ¿Ya? Veamos, la pobreza extrema se ha reducido, ¿ya?, de 9.5 a 4.7. Significa que se ha reducido un promedio de 4.9 más o menos, no, 4.8. ¿Ya? Mientras que la pobreza se ha reducido en 7, entonces es falso. La región con mayor índice de pobreza es Cajamarca, a pesar de su actividad minera. Lo que pasa es que tiene actividad minera, pero con todos los problemas que ha habido, ¿ya?, eso ya no es cierto. Entonces, Cajamarca es la con mayor pobreza actualmente, 52. Es verdadero. 4. Lima y Arequipa son las regiones a nivel nacional que presentan menos pobreza. Bien, el que presenta menos pobreza, ¿ya?, no es Lima ni Arequipa, ¿ya?, es Ica, Madre de Dios, dice, ¿ya?, al 2013. Entonces esto es falso. Y el lapso de 5 años, 2009 a 2013, la pobreza en Perú se redujo en casi 10%. Cierto. Verdadero. La respuesta sería la D. Y la pregunta 10. Establezca la relación adecuada de los siguientes términos: naturaleza, trabajo, Estado, empresa, capital, dinero. Y por el otro lado, lo que recibirían, ¿no? Ganancia o beneficio, renta o arrendamiento, intereses, salario, tributo. Y la combinación adecuada, ¿no?, a esto sería la 1, la naturaleza recibe renta o arrendamiento. La 2, el trabajo obviamente recibe un salario. 2D. El Estado recibe un tributo.
la empresa reciba ganancia o beneficio. ¿Ya? Y el dinero, el capital en su forma de dinero recibe un interés. Entonces la respuesta sería la E. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos veremos en las próximas sesiones. Hasta luego.